Muy buenas tardes, licenciado Alberto Matsumoto. Tardes. Pues el día de hoy continuamos con este ciclo de charlas que hemos organizado aquí en el consulado para vincularnos un poco más y mejor con nuestra comunidad peruana radicada aquí en Aichi y en las prefecturas que forman parte de la jurisdicción de esta oficina consular. El propósito de estas charlas es que ustedes conozcan de primera mano y de gente autorizada y enterada en las materias de las cuales van a tratar estas charlas, diversos problemas que son de interés directo de ustedes. La primera charla trató sobre violencia de género, que es un tema desgraciadamente recurrente en el Perú y en muchos países de América Latina. Y en esta oportunidad vamos a tratar un tema que pues es un poquito más grato, sin dejar de ser también a veces ingrato, porque los problemas laborales son problemas que afectan a muchos compatriotas peruanos y en general a los trabajadores migrantes que se encuentran en un país. Yo ciertamente tengo una opinión muy positiva de la legislación laboral y el trato que se brinda aquí en el Japón a los latinoamericanos y en general a los trabajadores migrantes de otros países. Sin embargo, los problemas en un centro de trabajo son muchas veces inevitables, son parte de la vida cotidiana de un centro laboral. Y muchas veces estos problemas surgen por desentendimientos, pues por malas interpretaciones de una u otra parte, ¿no? Y no necesariamente por dolo o por una conducta necesariamente adrede, como se dice, de parte del empleador, ¿no? Entonces el propósito de esta charla pues es brindarles a ustedes un poco más de conocimiento de las herramientas que les brinda la legislación laboral japonesa para poder afrontar con éxito diversas situaciones que se pueden presentar en un centro de trabajo. En particular, nosotros hemos querido que el profesor Matsumoto trate sobre 4 temas muy específicos. Uno de ellos es el despido intempestivo, el otro es beneficios sociales, o sea, entre ellos seguro de jubilación y desempleo, accidentes de trabajo y acoso laboral, porque la figura del acoso ciertamente se da muchas veces en el centro de trabajo y probablemente quizás es el lugar donde más ocurre esta figura del acoso, ¿no? El licenciado Matsumoto, a quien tengo el gusto y el honor de conocer desde el año 2009, cuando me tocó desempeñar funciones en la Embajada del Perú en Tokio, es un especialista en estas materias. Él tiene formación en Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador y una maestría en Derecho Laboral y Económico en la Universidad Nacional de Yokohama. Se ha desempeñado también como intérprete y consejero de extranjeros para el Ministerio de Trabajo y como traductor en tribunales de Tokio y de Yokohama. Escribe para diversos medios de prensa latinos que ustedes conocen, como Mercado Latino, la revista Latin A, Nikkei Yan, y además enseña en la Universidad Prefectural de Shizuoka y en la Universidad de Tokio. Además, el profesor Matsumoto se desempeña también como instructor para los becarios de JICA, que provienen de nuestra región, de América Latina. Entonces, sin más sobre este particular, yo quiero nuevamente agradecerles por darse una vuelta por este consulado, sobre todo con este clima tan inclemente,
¿no? Y pues dejamos en el uso de la palabra a nuestro especialista, el profesor Mosoloto. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Muchas gracias, señor Miranda, cónsul general aquí de Nagoya. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Genki? No. El calor mata. Ayer esta zona creo que hizo el récord registrado en los últimos tiempos y todo Japón creo que está con mucho calor. Parece que es un fenómeno un poco anormal que continúe tantos días con tan altas temperaturas. De todos modos, la vida continúa y nosotros, los que vivimos aquí, bueno, tenemos que informarnos, conocer y tener algunas herramientas como para poder sobrellevar mejor nuestras vidas, nuestro mundo laboral. Con algunos ya nos conocemos hace muchos años. Yo, digamos, hace 28 años que estoy en Nihon. Justo cuando se produce el cambio de la ley de migraciones de Japón y llegaban muchísima gente de Brasil, Perú y otros países, yo vine becado por el gobierno japonés y esas casualidades de la vida me relacionan con el mundo laboral de los dekasegi, de los trabajadores latinos, y bueno, hasta me cambié de especialidad y como dijo acá el ministro Miranda, es que me especialicé en derecho laboral de este país. Y gracias a eso pude conocer mejor cómo son las leyes, pero también cómo se aplican. Porque una cosa es lo que dice el manual o el código de trabajo, que generalmente dice cosas razonables y dice, bueno, está bien, es correcto. Pero aplicarlo eso o denunciar esa situación no es tarea sencilla, ¿cierto? ¿Ustedes cuántos años tienen en general? A ver, por ahí, en Japón. 5, 10, 20 años, oh, bastante, ¿eh? Por ahí atrás, ¿cuántos años? ¿Ustedes? 24, 18. Igualito tenemos, ¿no es cierto? Imagínense, se supone que ustedes han pasado muchas experiencias laborales y por ende han pasado muchas cosas. Y a veces momentos feos, momentos duros, y como decía el cónsul, a veces por no conocer o porque uno confundió el mensaje del shokucho, el jefe de sección, o ese día el jefe, el propietario, el shacho, tuvo una mala mañana y dice, bueno, no vengas más. ¿No? Dice, Kuruna. Claro, por ahí él dijo Kuruna hoy, o sea, hoy estoy como rayado, así que hoy andate a tu casa. Y no es un despido, pero uno lo interpreta que fue kubi, como dice, estoy despedido. Obviamente es una situación muy seria. En una pequeña empresa hoy en día, o mediana empresa donde están ustedes, es muy difícil que un empresario consciente de su ámbito laboral, de su ámbito de competencia y con todos los problemas que la economía, la sociedad japonesa tiene, por la escasez de mano de obra, le diga kubi así tan fácilmente. O sea, ustedes pónganse en el lugar del shacho, del jefe. No va a conseguir otro empleado al día siguiente, ¿eh? O sea que hay que ser bastante idiota para decir kubi, está despedido. Pero ustedes tienen que saber cuáles son las modalidades que tienen los japoneses de lo que es el despido, el kaiku. Y acá en la segunda página está más o menos explicado que en realidad el kaiku es la finalización de un contrato. Y nosotros, según nuestra forma de pensar, si en Lima o en Buenos Aires o en San Pablo te dice está despedido, en realidad es un despido intempestivo y dice, bueno, pucha, acá estoy fregado, no sé cuánto voy a cobrar, pero generalmente en Latinoamérica si uno está sindicalizado va al sindicato y le pide al abogado del sindicato para que lo protejan y le saquen toda la plata posible. Esa es nuestra forma de actuar, ¿no es cierto? O a lo sumo el shacho le dice, bueno, acá tenés tanta plata, no venga más porque mira, esto no va más. Tal vez algunas personas le dan una explicación de por qué uno está despedido y otros simplemente por capricho o porque realmente no se le dé la gana o porque, en fin, el dinero no da para esa empresa, esa tienda.
Y sin embargo en Japón hay 4 categorías de despidos, o en realidad serían 3, dice Futsu Kaiko, despido ordinario o acordado. Y uno dice, ¿cómo es despido acordado? No, y es una forma de acordar los japoneses. Le dicen, bueno, mira, estamos con baja producción, el contrato con la empresa madre ya no parece que no, dentro de 2 o 3 meses, por ahí, de las 200 personas que hay acá, 100 voy a tener que prescindir. Y esto se lo dicen a todos. Y esto, obviamente, después les van a decir a ustedes, tales personas se les va a cortar el contrato, lamentablemente. Y esto es un despido acordado. Claro, uno dice, pero es una finalización de contrato acordado, sí, pero los japoneses a esto lo llaman despido acordado, o sea, Futsu Kaiko. Futsu Kaiko. Lo otro es cuando el shacho les dice, mira, y acá en la parte de Futsu Kaiko es cuando una persona no rinde. No rinde porque tiene un problema depresivo, no rinde porque el trabajo es muy difícil, o hoy en día, no sé, en algunas fábricas están incorporando muchas máquinas, herramientas con inteligencia artificial, y la verdad, como yo no leo los kanji, ni el inglés, ni nada, dice, bueno, mira, esto, o sea, si usted no puede leer esto o no puede manejar estas maquinarias, yo lamentablemente no puedo seguir contratándolo. Así que le doy 30 días o 60 días y también está despedido. Esto también es acordado. Hay una explicación y además está acordado. El otro es el despido sancionatorio, que esto sí es cuando hay un problema grave y de sanción. Por ejemplo, rompió una máquina con dolo. Bueno, si le pegó una trompada al jefe, ya ahí se complica mucho más. O se pelearon entre los compañeros, sean extranjeros o japoneses, pero no fue una cosa así de discusión, sino que hubo una pelea, lesiones y hasta intervino la policía. A veces hay, no muchas veces por suerte, pero a veces hay. Y después hay un hecho delictivo, ¿no es cierto?, de ese trabajador. Lamentablemente eso todavía hay, a veces han estado involucrados en hechos penales, y entonces eso justifica un despido, de decir, bueno, está despedido totalmente porque usted cometió esto, y en ese sentido no hay un preaviso. No venga más, o sea, hasta con AEDI, mañana no venga más. Y encima no le van a pagar nada, porque además es una sanción. Al contrario, es muy posible que les facture los daños que le ha causado a la empresa, sea porque rompió una máquina, sea porque lastimó a un compañero de trabajo. Y ni qué hablar cuando dañaron la imagen de esa empresa, porque salen en los diarios locales, dice tal Kabushiki Gaisha, empleado tal, ¿no es cierto?, robó, qué sé yo, bla, 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 y queda en la lista ahí. Igual, no creo que una empresa japonesa sancione económicamente a un trabajador latino, porque no creo que le pueda sacar mucho. Pero eso puede ocurrir. Después está el C, despido por racionalización de personal o por quiebra. Ustedes eso sí lo han escuchado muchas veces, por racionalización de personal. En todos estos 15, 20 años, dicen, mire, lo siento porque trabajan por contratista, pero en realidad el contratista, y de eso después lo vamos a ver, el contratista en realidad lo que está haciendo no es decirle que están despedidos, no es un cubí. Ellos lo único que le dicen, mira, la empresa donde ustedes están trabajando, la empresa madre, la empresa cliente, me ha dicho a mí que dentro de 30 días ustedes ya no van a ser, o sea, ustedes van a ser prescindibles. Por eso yo voy a buscarle otro trabajo para que se reubiquen totalmente, pero en realidad conmigo no están despedidos con la empresa donde prestan servicio. Como hay una terciarización ahí, una triangulación, ¿no es cierto?, ahí se complica, porque el contratista no quiere despedirlos a ustedes, porque si no pierde plata. El contratista necesita que estén ustedes para seguir despachándolos a las empresas que son sus empresas clientes. Y muchas veces ha habido
denuncias o reclamos de los latinos diciendo, pero me dieron cubí, me dieron despido. A ver cómo es la cosa, quién es su empleador, quién es el que le paga el salario y usted dónde presta servicio. Y eso es lo que ahí hay que definir, porque si no, no van a poder cobrar el seguro de desempleo. Porque no hay un corte de relación laboral con la contratista que es su empleador. El empleador es el que le está pagando el salario, le está descontando seguridad social, le está descontando impuestos y por lo tanto no hay un corte de relación laboral. Y entonces usted dice, pero yo estoy despedido, me van a despedir, quiero cobrar el seguro de desempleo o quiero cobrar la indemnización. No, hay que ver ahí. Entonces, está bien. Lo correcto es que la contratista, el tiempo que ustedes están sin trabajo y están esperando que lo ubiquen en otra empresa y están en la casa, teóricamente deberían cubrirle esos gastos y pagarle una compensación porque no están trabajando. Pero ¿qué contratista cumple con todo eso? Nadie. Que yo sepa. Y además tampoco hay una regulación hacia las contratistas, que es una ley aparte, ¿no es cierto?, de las Hakengaisha, los que le dicen, ¿no? Son las empresas que terciarizan mano de obra, tampoco les dice que eso es una obligación. Porque al fin y al cabo un Hakengaisha lo que hace es inmediatamente busca una empresa cliente y dice, enseguida, mire, le mando 30 personas, así que yoroshiku. Pero el que está despedido, o sea, está con la incertidumbre. Y ese es el problema de las personas que están terciarizadas, ¿no? O algunas empresas japonesas dicen, no, yo no soy Haken, dice, yo no soy Hakengaisha, dice, yo soy una Ukeoi Gaisha. Ukeoi es una empresa que es una empresa subsidiaria de la grande y que tiene un contrato de servicios de prestación laboral o de realización de obras o de cumplimiento de una cantidad de productos que deben producir. Dicen, vamos a hacer 200.000 piezas de esto y se contrata a esa empresa porque tiene la tecnología, los obreros, la maquinaria y dice, onegai shimasu. Y ahí, ¿cómo es la relación laboral, ¿no? Y eso es lo que le ha complicado mucho a los extranjeros y también a los japoneses, porque trabajan de una manera indirecta con el lugar donde prestan servicios. Y ahí se hace muy difuso el concepto de despido, porque no están despedidos, están en una situación un poco ahí en el aire. Y en la época, bueno, los que tienen más de 15, 20 años, y en la época de Lehman Brothers, cuando en el 2008 se produce el debacle económico acá, estuvieron no un mes, estuvieron 6 meses, 10 meses, un año sin trabajo. Es cierto. Por eso en esa ocasión el gobierno japonés flexibilizó el cobro de los seguros de desempleo. Aunque eran terciarizados y no se podía establecer bien esa relación laboral, dijo, cóbrenlo, o se pueden ir a cobrar al Hello World. Se tomaron muchas medidas para poder darle una mínima estabilidad laboral, de ingresos, para que no se produjera un colapso. Pero yo sé que la han pasado difícil. Y más en esta zona de Aichi, donde hay muchos brasileños, ¿no es cierto? Que hubo gente que, bueno, se fueron, otros que realmente, bueno, no pudieron mantenerse, no pudieron mantener su mínimo nivel de vida. Pero en general, cuando hay una racionalización de personal, hay un proceso de ajuste, de previo aviso, porque realmente la empresa, la contratista pierde dinero al perderlos a ustedes. Y el otro tema es cuando hay una quiebra de la firma. Y esto también es un problema para los trabajadores, porque es una quiebra, desaparece la empresa. Pero hay muchas empresas medianas japonesas que trabajan para estas grandes firmas que tienen un seguro especial para quiebras. Y eso muchos de ustedes sin saber dicen, ay, quedé en la calle. ¿Por qué no averigua que el seguro que tiene esta empresa? Porque el Estado garantiza el pago de los salarios por un determinado tiempo hasta que ustedes se reubiquen. Porque es un seguro que la empresa, no es el seguro de desempleo, no es el Koyohoken, sino es un seguro de la empresa, pequeñas y medianas, que paga una póliza al Estado y el Estado en última instancia garantiza el pago de ese salario.
Y eso yo también lo escribí varias veces en varios de los medios latinos para que estén enterados y de última lo tramiten a través de, ¿no es cierto?, del Hello World, porque si la empresa, o sea, si se demuestra que esa empresa quebró, el Estado asume esa parte. Después, la ley, bueno, yo les digo lo que dice la ley, pero en realidad mucho no se cumple. Acá hay un concepto, dice despido, dice que es una decisión unilateral de la empresa. Y dice, es necesario que existan causas racionales, el artículo 16. ¿No? Dice, se debe avisar con 30 días de antelación o pagar el equivalente a esos 30 días. Esto más o menos se cumple, porque la empresa tampoco quiere tener problemas con las autoridades laborales. Porque si ustedes van y lo denuncian, pueden ser penalizados o le tiran el tirón de oreja y es un problema para las empresas. Pero el otro dice, emisión de constancia de justificación de despido para que ustedes puedan cobrar el seguro de desempleo, etcétera, etcétera. Y esto es cuando las empresas no lo hacen en su debido tiempo y forma y ustedes están ahí en el medio. No pueden ir al Hello World a cobrar porque la empresa no hace los deberes. Dilata la cosa. Encima no pone en esa constancia de que es un despido. Dice, no, se fue porque quiso irse. Dice, renuncia voluntaria. ¿Cómo renuncia voluntaria? Es un despido. Y ahí, claro, hay que demostrar ante la autoridad, ¿no es cierto?, laboral, de que fuese un despido y es un problema para ustedes porque mientras tanto no pueden cobrar el seguro de desempleo y están en la calle. Cuando en el formulario dice CAICO, despido, inmediatamente en un par de semanas ya le depositan la plata en la cuenta bancaria. Pero si no, tienen que esperar 90 días, que 90 días, escúchenme, ¿no? Salvo que ustedes tengan mucho ahorro ahí en la cuenta bancaria, que lo dudo. 90 días no es mucho, son 3 meses, hay que comer 90 días. Entonces, imagínense, todo esto son elementos que hay que tener en cuenta. Y hay varios elementos que quería explicarle. Es que se supone que hay varios impedimentos de despido. Y esto lo dice la ley, pero también es la jurisprudencia de este país. Pero honestamente, yo estuve más de 10 años en la oficina laboral de Tokio atendiendo a los latinos y estando con la Inspectoría de Trabajo, siempre en relación con las autoridades laborales, y muy pocas veces se cumple. Muy pocas veces se cumple. Porque dice, a veces, por tener actividad sindical o por nacionalidad, creencia, represalia, por denunciar a la Inspectoría de Trabajo, obviamente no los pueden despedir, pero los despiden. O una mujer que está embarazada, no lo pueden despedir, pero lo despiden. O están haciendo un tratamiento médico, obviamente no lo pueden despedir, eso la ley lo especifica y lo despiden. Han ido a la inspectoría y los han mandado al frente, o sea, lo han denunciado, tampoco lo podrían despedir, pero lo despiden. Y eso se ha visto mucho y lamentablemente en esta sociedad, a pesar de que existen todas las instancias de denuncia y hay una oficina muy fuerte que se llama Rodo Kijun Kantokusho, es la inspectoría laboral, ¿no es cierto? Y es la oficina, es que la policía de trabajo, para nosotros es la policía de trabajo. Tiene suficiente poder para corregir muchas cosas, pero no tiene suficiente cantidad de personal. No puede, digamos, abarcar todos los temas. Igual hoy acá hay un funcionario acá de la oficina de Aichi, es el director de los inspectores, muchas gracias. Arigatou gozaimasu, que les ha traído una información de las oficinas en Aichi y todo de esta región, en donde dice qué días atienden también en portugués. ¿No es cierto? Creo que se los han distribuido. Ahí aparece, no solamente acá en Nagoya, sino en las ciudades a través aledañas o en las provincias aledañas, cuáles son las oficinas laborales o de Kijun Kantokusho en donde hay intérpretes en portugués. Y eso es muy importante, pero ustedes no pueden ir y decir, ay, me despidieron y bueno, y hacer a veces el escándalo por esa situación, sino tienen que llevar las pruebas.
¿Qué es lo que a veces falla cuando un latino reclama? O sea, ustedes pueden tener todo el derecho de reclamar, pero tienen que llevar las boletas de sueldo o la libreta bancaria en donde esté establecido el depósito mensual de cada salario, y ahí aparece el nombre de la empresa o de la empretera, como dicen los brasileños. Entonces ahí se ve la relación laboral. ¿Cuánto tiempo están trabajando allí? ¿Qué puesto tienen? En fin, todos esos datos que son básicos para que la denuncia sea tomada, y además para facilitarle el trabajo de los inspectores, ustedes tienen que llevar el mayor material, y si fuese posible, que vayan no solo, sino con algunos de los compañeros damnificados. Y si hay algún japonés también que quedó fuera, llévenlo al japonés juntos. A eso tendría más peso. Porque si no, a veces yo mismo también, estando en el Madoguchi, como dice, en la ventanilla de atención, claro, vienen embroncados, con toda razón, enojados, pero no me traen todos los datos necesarios como para tomar eso y nosotros enviarlo a la Inspectoría de Trabajo, y para que esos inspectores llamen o se puedan mover. Es demasiada poca la información que a veces traen. Y eso no facilita. Porque no es lo mismo saber la dirección de dónde está la oficina de esa empreteira y dónde prestan servicio. El problema está no solamente en la empreteira, sino dónde prestan servicio. ¿Sí? Y a veces hay complicidad entre la empresa cliente y esta empreteira que quieren sacar a la gente, o quieren meter chinos o vietnamitas que les sale más barato, la mitad del salario de ustedes. Es la mitad. Y ellos trabajan 12, 14 horas sin protestar y sin cobrar horas extras. Así que imagínense la competencia desleal que se produce allí. Bien. Vamos a pasar. Y acá hay un solo tema que quería mencionar. De contrato temporal a uno por tiempo indefinido. Ahora está muy de moda. En realidad a nosotros no nos debería afectar, pero no afecta. En japonés se dice Muki Tenkan Ruru. Pero, claro, uno dice, ¿y que me van a hacer Shain? Porque es lo que dicen los latinos, los peruanos, que soy Shain. Pues claro, uno tiene la imagen así, dice, uy, Shain, y trabajo por contratista, que es, o sea, también es Shain, pero es muy precario la contratación, y el otro es un empleo directo, y yo ya con esto ya estoy asegurado hasta que me jubile. Hay una ley japonesa, o sea, es parte de la ley de normas laborales, la ley de contrato de trabajo. Y yo he leído incluso el contrato de trabajo del Perú, y nosotros tenemos manuales así grandotes. El de los japoneses es una cosa así chiquitita, y la ley incluso de contrato de trabajo tiene apenas 10 años. Acá no existió la ley de contrato de trabajo. Hay una ley de normas laborales que sí regulaba lo que es un contrato de trabajo, pero la ley de contrato de trabajo tiene apenas 10 años, es un bebé. Y tiene apenas 30 artículos nomás. O sea, dice lo mínimo indispensable. Ahora, esta normativa que ahora entró en vigencia en abril de este año 2018 es que dice, para hacer determinadas tareas, principalmente calificadas, pasados 5 años, o sea, son contratos de 1 año renovados 5 años, tienen un plazo de 1 año en donde el empleado puede decirle al empleador que le transforme en Shain. Pero siempre y cuando el empleado lo diga. Y si el empleado no dice nada, es eternamente, digamos, contratado por temporal. Y esto ha sido un revuelo en las universidades, donde muchos profesores trabajan a contrato, ¿no es cierto? Yo trabajo por contrato porque yo quiero, pero hay muchas personas que tienen, qué sé yo, 5 o 6 materias y hace 20 años que son no fijos, son arubaitos casi. Y a esas personas sí les interesa tener un contrato más fijo. ¿Sabe lo que les dijeron? Están despedidos. Hay un juicio muy grande en varias en universidades, en Nihon Daigaku, en universidades privadas principalmente y nacionales, en donde miles de profesores universitarios con doctorados y demás, que trabajaban a contrato anual,
le dijeron están despedidos. Así nomás. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que esos miles de profesores exijan una recontratación, pero como fijos, permanentes, como Shain. Esto ha pasado no solamente en universidades, sino con el sector público. Tal vez ustedes, sin saber, acá en Nagoya Shiaksho, que en la municipalidad, también hay muchos empleados que trabajan, que parecen fijos, pero son contratos temporales. Y pasados 5 años les dicen, sayonara, pero yo tengo ya experiencia, rendí examen y qué sé yo. ¿Qué es lo que hacen? Los despidan y meten gente nueva. Realmente, por eso, esto es una cosa que se gestó en la época de la administración del Partido Demócrata, cuando estuvieron esos 2 o 3 años, pero en realidad es porque por querer dar una mayor estabilidad laboral a los trabajadores medianamente calificados o alto calificados, en realidad es un problema, es un estorbo, porque los despiden. Y hay gente que hace 20, 30 años que están renovando contrato y están bien, o sea, no ganarán mucho, no tendrán ascensos, no tendrán cargos altos, pero podían vivir. Pero si después de 20 años le dicen, ustedes Scooby, tienen título, tienen cosas, pero ¿dónde lo metemos a esa gente? ¿Dónde van a trabajar? Ya con 40 años, con familia, o 45 años. En ese sentido, hay un desfasaje en este país, en el medio ambiente laboral, que bueno, es bastante complicado, y también hay personas que tienen contrato de 3 años, dice, pero tienen 3 años para poder decirle al empleador de que quiere ser Shain. Pero si el empleador dice que no, ¿qué hacemos? Y que le va a hacer juicio por eso. Entonces, es una normativa muy ambigua y que en realidad está trayendo más problemas que digamos, que así resultados. Y en el mundo de ustedes creo que no ha pasado eso. Con los trabajadores de Fabrile eso no ha pasado, por suerte, ¿o sí? Buenas tardes, doctor Matsumoto. Hola. Quien le habla es un Keiyaku Shain. Ajá, Keiyaku Shain, sí. Desde hace 5 años aproximadamente. Sí. Lo que quisiera saber es que dentro del marco laboral japonés Sí. está estipulado que los contratos tienen un mínimo o un máximo. Por ejemplo, en mi caso, cada 3 meses nos renuevan. Entonces yo no me siento estable. Me dicen Shain, pero en realidad... ¿Cada 3 meses le están renovando? Así es. Claro, sí. eso es una... ¿Está dentro del marco legal eso? No, o sea, sí y no. Porque realmente, justamente se hizo esta normativa para tratar de paliar eso. O sea, no está mal que tenga un contrato de 1 mes, ni de 2 meses, 3 meses, pero eso es para un, entre comillas, arobaito, para un estudiante que, ¿no es cierto?, trabaja un determinado tiempo. Pero para nosotros que trabajamos, que ellos saben que estamos viviendo acá, y cada 3 meses o 6 meses dice, pero tal vez incluso no le dicen nada, simplemente van renovando automáticamente. No, cada 3 meses estoy firmando. Eso no es bueno. No es bueno, pero tampoco está fuera de la ley, porque en ningún artículo japonés dice que eso es ilegal. Solamente dice en la recomendación administrativa del Ministerio de Trabajo que trate de darle mayor estabilidad laboral y que los contratos sean más largos o utilicen esta cláusula para hacerlo Shain. Entonces, tal vez por ahí, ustedes conocen lo que es Uniqlo donde compran la ropa, esas ropas medianamente baratas. Uniqlo, por ejemplo, también los trataba así a todos los empleados, el 70-80% estaban así. Y mire que son todos chicos preparados, más o menos, con estudio universitario, y los tenían de 3-6 meses. De un día para el otro, con toda la plata que han hecho en estas últimas décadas, todos son Shain. Todos son Shain. 6 Shain. Pero, claro, esta palabra Shain, yo siempre le digo a los peruanos, no existe. Shain es la palabra sha, que es de la empresa, in, es parte o personal de la empresa. Esa palabra no existe en la legislación laboral. Eso es una simple forma de llamar a la gente diciendo, es mi Shain. O sea, el Shain es el arobaito hasta el shacho, es Shain. ¿Me entiendes? En realidad yo me siento más descubierto legalmente que un jaque. Claro. ¿Por qué? Yo he visto el caso de un compañero que se enfermó, tuvo necesidad de tratamiento médico
Y al vencimiento de su contrato le dijeron, ya no lo necesitamos. Y está mal. Pero igual... Entonces eso no es ni siquiera despido. No, no es despido. Pero cuando hay una renovación reiterada, lo que en japonés se llama Hanpuku Koshin, o sea, es renovación, renovación, renovación. En el caso de usted ya debe tener como 30, 40 renovaciones, Sí. ¿no es cierto? Ya viene mi casilla. Pero eso, hay precedente en la jurisprudencia, en la justicia japonesa, de que las personas que luego han hecho juicio han ganado la batalla. Pero el problema es que cuando uno haga un juicio de esa naturaleza, lleva años. Porque generalmente no, en la primera instancia el empleador no va a decir, ay, Wakarimashita, perdóneme, usted es Shain. Son una manga de sinvergüenza, hay que ir a la segunda instancia por lo menos. Y 10 años, 5 años va a pelear. ¿Me entiende cómo es la cosa? Por eso se abusan. Y por eso se trató de reformar la ley de contrato de trabajo diciendo que los que tienen 3 años o 5 años tienen un determinado plazo para solicitar al empleador ser Shain, ser empleado estable, o sea, por tiempo indefinido. ¿No tengo que hacer eso? ¿Solicitarse? Se podría hacer, pero yo no quiero que tampoco a su edad se quede sin trabajo, ¿no? Primero asegúrese un empleo alternativo y después le hace el juicio, porque si no le puedo asegurar esta gente. Y esta ley, o sea, en nuestros países, en Argentina, en Brasil, y creo que no sé si en la legislación peruana dice que cuando pasa determinada cantidad de años como empleado contratado, trabajador contratado, ya automáticamente después puede exigir al empleador ser por tiempo indefinido, o sea, empleado permanente. Pero en Japón no existe esa cláusula. No hay. Recién esta reforma que hicieron es el acercamiento, pero... Bueno, con esto más o menos trato de terminar la parte laboral. Yo tampoco los quiero cansar, pero vamos rápidamente al tema de seguridad social, ¿sí? ¿O hay que hacer un descanso? A las 4, Bacata. Entonces tengo 20 minutos para hablar un poco sobre Sakai Hoken, no Sakai Hoshou. Igual lo que está escrito, eso después léanlo. ¿Quién de ustedes está en el Sakai Hoken? Sakai Hoken Haiteru. A ver, 1, 2, 3, 4. Bien. No, está en la... O sea, imagínense la contradicción que tiene esa contratista. Usted tiene contrato de 3 meses, pero está en Sakai Hoken. O sea, está recontra asegurado. No, no es contratista. Yo estoy... ¿Directo? Yo soy empleado de... Oh, qué contradicción. Pero igual está en Sakai Hoken. O sea, aunque se enferme, aunque tenga... Está tranquilo. Pero tengo seguro de desempleo si no me quieren renovar. Ya, seguro de desempleo está. Está yo bien. Está yo. Todo está. Bueno. Hace 10 años, 15 años o 20 años, yo les decía a todos los peruanos, hay que entrar a Sakai Hoken, me tiraban con una bolsa llena de, no sé. Me decían, no, pero sí, me descuentan tanto, yo me voy al Perú, así que ¿qué? Sakai Hoken, 8 cuartos, no voy a aportar un peso a la jubilación japonesa, y me escupían la cara casi. Yo en los primeros tiempos, hace 24 años, el Ministerio de Trabajo japonés me mandaba a cada ciudad donde había peruanos y tenía que dar charlas instructivas de la parte laboral, pero de la que es seguridad social. Pero nadie quería entrar, los brasileños casi me mataban a mí. Me colgaban, decían, ¿para qué? Si yo me voy a Sao Paulo, ni siquiera, ¿qué Sakai Hoken? Entonces ahí mal acostumbraron a las contratistas y ellos dijeron, si ellos no quieren, ¿para qué no vamos a tener que asumir la mitad de todos estos costos? Y en realidad ese fue el inicio de todo el trabajo inestable, precario que se generó, porque era una obligación, aunque sea temporal, por contrato o terciarizado, entrar a Sakai Hoken. Pero tampoco había una ley muy fuerte que los obligase en esa época. Entonces todo el mundo se hizo la vista gorda y las autoridades también Mendoxai diciendo, bueno, está bien, el hecho que estén trabajando, tienen la plata todos los meses, mandan a su familia, están contentos, listo, ya está. Se comen de vez en cuando unos buenos anticuchos, pollo a la brasa y se termina el asunto. Ese fue un poco el razonamiento de las autoridades. Y nosotros no podíamos hacer nada porque nadie nos hacía caso. Pasaban los años, a veces se enferman, son jóvenes pero quedaron discapacitados,
o parte de la familia que estaba con el seguro de salud quedó con un problema, ¿no es cierto?, de incapacidad, y dice, ¿qué hacemos, no? Si estuvieran en ese Akai Hoken tendrían la cobertura correspondiente y estarían tranquilos, dentro de todo, ¿no? Porque si se regresan al Perú o al Brasil, nadie le va a dar un peso. Ese es el problema, porque uno dice, me voy al Perú. Sí, bueno, ¿y qué va a hacer allá? Salvo que tenga una póliza de seguro en una clínica privada de primer nivel y esté pagando 200, 300 dólares por mes o más. Pero si no, no tendrían esa cobertura. Y cuando ya están enfermos, tampoco los van a asegurar. Por eso es importante tener todo esto. El Sakai Hoken en realidad son dos, la parte de seguro de salud y la parte de pensión. Y ahí, por ahí creo que yo lo puse, el porcentaje, ¿no? Kenko Hoken, más de 40 años de edad, 11.50%, y el de pensiones, 18.30%. Y yo digo, todo eso me descuenta. No, tranquilo, la mitad ustedes, la mitad empleador, en partes iguales. Entonces no es mucho, son 15%. 5 de salud y casi 10 de pensión. Y estarían tranquilos. Eso hace 25 años les decía eso, pero me sacaban la patada. Hoy en día muchos quieren estar dentro del sistema porque les da, porque ya están pensando quedarse, o aunque se regresen, no pueden regresar sin plata o sin tener ningún tipo de pensión. Entonces, yo sé que mucha gente se ha asegurado y también ha cambiado muchas normativas de las contratistas en donde se les exige que estén asegurados. Y las autoridades también los han apretado mucho y por eso yo creo que muchos de ustedes que trabajaban para contratistas de un día al otro dicen, usted va a estar en Sakai Hoken, no puede protestar. Porque es obligación. No es que sea optativo y dice, estoy en la municipal y después estoy en Sakai Hoken y hay meses que yo no estoy porque como estoy sano no quiero pagar, me dice. No, mi hijo, no es así la cosa. Ese razonamiento es de lo nuestro. Dice, bueno, si estoy bien, yo no pago. Trabajo en negro, recibo la plata y ya está. Pero ese razonamiento no, en un país como Japón no funciona. ¿Me entiendes? O sea, por eso les digo, es más o menos el 15%. Y les conviene seguir pagando, aunque sea contratista, aunque sea ukiyo-e gaisha, o aunque sea directo, o aunque sea un pobre shacho que tiene un tallercito, pero si les asegura, díganle arigato gozaimasu y estén dentro del seguro, porque al fin y al cabo es el sistema el que les paga. Si el shacho, por alguna razón, ¿no?, el empleador, por alguna razón, a ustedes les descuentan del salario, pero no pagó al Estado porque tuvo un problema financiero, ustedes no quedan desamparados, porque al fin y al cabo es el Estado el que garantiza la seguridad. Pero cuando ustedes están con el Kokumin Kenko Hoken, ¿no es cierto?, con el de municipal, y encima ni aportan a la pensión, el seguro de salud de la municipalidad, primero, es mucho más caro, segundo, le facturan por el número de cabezas que hay en esa unidad familiar, o sea, si tienen chicos, tienen a papá o mamá sin trabajo, pero están adentro, tienen que pagar por eso. Y viene una factura de 400, 500 mil yenes y me dice, no puedo pagar. Pero tienen que pagar, no hay descuento acá. Acá no es una cuestión de negociación, es una cuestión de que por esto se le factura y entra. Y dice, ay, no puedo pagar, entonces, bueno, estoy 6 meses atrasado. Y bueno, le van a embargar lo poco que tiene, el televisor, la casa, qué sé yo. Y encima, si quedan enfermos, tienen que pagar 100% en el hospital y después le van a devolver el 70%. Pero si es una operación que necesita 3, 4 millones, entonces, ¿qué hacemos? Y quedan desamparados. Es todo un problema. Y ha habido casos en las ventanillas diciendo gente que tenía la póliza de seguro del Kokumin Kenko Hoken municipal, pero claro, estaba moroso. Y un moroso acá, al igual que los impuestos, es un problema porque le pierde derechos. Dice, sí, claro, vaya al hospital, pero tiene que pagar el 100%. Usted puede operarse, pero le van a pedir un adelanto, ¿no es cierto?, de 500.000 de Goyoman según el tipo de operación que tenga que hacer. Si tiene que operarse de cáncer, le van a pedir 1 millón. Porque la otra parte, o sea, el hospital pierde plata, si no sé de dónde va a sacar ese dinero, a quién le va a cobrar, aunque esté usted dentro del sistema. Están en morosidad.
Y ha habido casos muy serios de personas que estaban enfermos, tenían que tratarse y bueno, no tenían ese dinero. Pero cuando están dentro del Shakai Hoken, no tienen esa dificultad ni esa preocupación, porque en realidad están dentro del sistema. Y pagan el 30% y tienen todos los servicios. ¿Está? Entonces, si pueden estar en el Shakai Hoken y si alguno de las empreiteiras o la empresa misma le dice, bueno, desde el mes que viene vamos a estar en Shakai Hoken, agradézcanle. No protesten, no pueden protestar por eso, al contrario, están más protegidos. Eso sí, van a tener menos plata en el bolsillo porque hay más descuento, pero es para ustedes, porque además están aportando más. ¿Sí? No piensen solamente en el efectivo, sino en lo que puede pasar y en el día de mañana. Y además, para lo bueno, ustedes saben que el año pasado se aprobó una ley en la parte de pensiones que con 10 años de aporte ahora ya pueden cobrar. Antes era 25 años, por eso muchos me decían, yo no me voy a quedar 25 años acá, no lo voy a cobrar nunca, voy a perder plata. Muchos, ¿qué hicieron? Se regresaron a Perú y tramitaron la devolución de la pensión. El Datai Chiquiquín, que le dice, los brasileños, casi todo el mundo de los que se fueron tramitaron eso y ahora que quieren regresar están fregados porque no aportaron, o sea, están en cero. Ellos no, por eso el Estado no los quiere recibir, no les dan visa a los brasileños ahora. Y mucho menos los que han estado antes, porque ellos están en situación cero. O sea, ¿qué sociedad quiere un inmigrante, un trabajador de 40, 50 años y que encima tuvieron la posibilidad de aportar, ahora, o sea, cobraron el reintegro y están en situación cero? Nadie, por más que sean descendientes. El visado Nikkei, ese famoso visado de Yonsei que tanto ahí barullo hicieron, bueno, existe el visado, pero no puede entrar nadie, porque es tantas las regulaciones que tiene que no va a poder entrar. Es de 20 a 35 años nomás. Encima tiene que tener garante acá, y no pueden trabajar. Entonces, ¿para qué vienen? Es como un working holiday para Yonsei. De lujo, porque si no tenés plata no podés entrar. Entonces los brasileños están enojados, pero es porque ellos hicieron eso, provocaron todo eso en la época que, bueno, del Lehman Brothers y qué sé yo, en las crisis que hubo, el terremoto, el tsunami del 2011, se fueron muchos ahí, pero se cobraron el Shakai, o sea, ¿cómo se dice? La jubilación. Y el Estado no quiere tenerlos otra vez a 45, 50 años de edad aquí. Dice, ¿cómo hago a estos tipos? ¿No? Por eso traten de tener estos dos seguros, y el otro seguro importante es el seguro de desempleo, el Koyo Hoken, y el Rosai Hoken, que es el famoso de siniestros laborales. El Koyo Hoken ustedes no pagan ni siquiera el 1%, es el 0.6% lo que le descuentan, que es nada. O sea, si ustedes están cobrando 200.000 yenes, 2 por 6, son ¿cuánto? 1.200 yenes nomás la descuentan por el seguro de desempleo. No es nada. Y el seguro de siniestros laborales lo paga totalmente el empleador. O sea, ustedes no le descuentan un solo centavo. Si hubo algún vivo que les descontó, denúncienlos. Sí, yo sé que hubo contratistas que se hacían los vivos y ponían 2% y decía, Rosai, ¿qué Rosai? No pueden descontarlo. ¿Me entienden? Pero no, eso sería todo lo que es seguridad social. Acá está más o menos explicado todo eso, Kenko Hoken, y la parte de, no sé si accidentes de trabajo, creo que les dieron un panfleto complementario también de ellos, o que estaban en español. Hay mucha información de todo esto ya en español en la página, como se dice, en internet. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo, como las oficinas laborales de Aichiken o de las provincias, tienen eso ahí. Y ahí está explicado cómo tramitar, cuáles son los beneficios, qué formulario, hasta ponen el número de formulario para que cada uno vaya y hagan las respectivas tramitaciones. Y yo siempre lo que les digo en el tema de Rosai, ¿cómo se dice? de Rosai, que es siniestros laborales,
y a veces me llaman, y yo últimamente, como no tengo mucho tiempo, a veces no le puedo responder, pero dice, ¿cuánta plata cobro? El peruano enseguida me llama, me dice, sí, tú un rosay, ¿cuánto puedo cobrar? Me dice. Digo, discúlpeme, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es la lesión que tiene? Yo, como no soy médico, tampoco puedo diagnosticar, pero digo, ¿cuál es el problema? No, tengo esto, qué sé yo, se me cayó una cosa acá, se me reventó la uña del dedo gordo y que yo... O sea, ¿usted quiere curarse primero? ¿No? ¿Y volver al trabajo o solamente quiere cobrar una plata e irse? Porque, o sea, nosotros tenemos la mala costumbre de que cuando nos pasa algo, enseguida queremos denunciar al empleador, de reventarlo y si es posible sacarlo un poco más de plata, que es también la modalidad nuestra, porque también en nuestros países tenemos de todo, y si no estamos ni siquiera sindicalizados o no estamos en un gremio fuerte, nos pasan por arriba. Pero en Japón, en realidad la mayoría de la gente, incluso de los empleadores, primero no quiere problemas, no conoce lo que es un juicio laboral, nunca en su vida ha ido a un tribunal, nunca. Yo les digo que en todo Japón, desde Hokkaido hasta Okinawa, juicios laborales en un año hay apenas 2.500 en primera instancia. 2.500 casos al año. No es nada. Sí hay consultas laborales, hay millones de consultas laborales en las oficinas laborales, en Hello Work, en las inspectorías, pero de eso, o mediaciones que después llegan a instancias no judiciales, que puede haber 100.000, 200.000 mediaciones, pero en una población de 55 millones. En una población laboral de 55 millones hay solamente 2.500 casos en los juicios, en los tribunales. Usted vaya a San Pablo, ¿cuántos casos hay? Una pila de expedientes, nadie sabe dónde están los expedientes. En Buenos Aires lo mismo. O sea, en este país no es que uno dice, tuve una lesión, quiero cobrar tanto. No es que, primero, cúrese. O sea, ante todo, sepa qué diablos tiene. Una lesión, un problema en la columna, en la cintura, o perdió el brazo, bueno, o falleció la persona. Entonces existe toda una serie de tramitaciones que son totalmente racionales. Ahí no hay una cuestión de que sí, ¿por qué no? Y que... Primero, cálmese. Segundo, dígame cuál fue el diagnóstico, lo que dice el certificado médico, cuál es la lesión. Hay personas que sí tendrán sus reclamos porque el médico no le ha diagnosticado lo que considera que es la lesión o la enfermedad, no está de acuerdo con que ha cobrado, no sé, tantos pesos, tantos yenes de secuela, pero él considera que es más bueno. Pero eso es otra cosa. El tema es, ¿quiere curarse? ¿Quiere regresar dentro de tanto tiempo al trabajo, llevar una vida normal y seguir, ¿no es cierto?, su vida laboral y social en Japón? Si es así, empiece a hacer los trámites. Vaya ante toda la inspectoría de trabajo, que es el Rodo Kijun Kantokusho. Si es posible, vaya con alguien de la empresa, de la administración, que en general no pondrían oposición, porque si no ellos están en infracción y después, cuando entran en infracción con muchos empleados, le aumentan la alícuota del seguro, la prima de seguro, o sea, como sanción. O sea que la empresa pierde un montón de plata además de la multa que le pueden cobrar. O sea, la empresa no quiere tener problemas, salvo que sean unos sinvergüenzas totales, o de la mafia japonesa. Pero si no, cualquier empresa los acompañaría al Rodo Kijun Kantokusho a hacerle los trámites. Y además, como es un trámite, se hace, entonces dice, bueno, usted va a faltar 3 semanas, un mes o 3 meses. En su cuenta bancaria le van a depositar el equivalente al 60 más 20, o sea, casi el 80% de su salario. Usted, mientras tanto, está internado, hace la rehabilitación, hace todo lo que tenga que hacer tranquilo. No tiene que protestar ni desgastarse en estrés con eso. ¿Está? O sea, está todo hecho de tal manera para que eso continúe. Hasta que llega un momento y el médico dice, Naruhodo no, dice, ya creo que está bastante mejor, empecemos con la rehabilitación para que dentro de 2 meses entre a trabajar con tareas más livianas, o sea, ya lo daríamos de baja.
Ahí, bueno, por ahí pueden discutir que no, todavía me duele, o todavía, qué sé yo, no puedo mover la mano, etc. Bueno, pero es una cuestión médica, no una cuestión de reclamo. Y ahí, pasado determinado tiempo, el médico diagnostica y dice, bueno, hasta acá llegamos, se termina el tratamiento, pero quedó esta secuela. Supongamos que queda una secuela, que no todos son así. Ahí dice, bueno, es categoría número tanto, hay un listado de 40, 50 secuelas, y dice, bueno, en esto se paga solamente una indemnización única, no es pensión vitalicia, así que se cierra el expediente y terminó. Usted sigue su vida. Ahora, si es una persona que perdió un brazo y qué sé yo, perdió la vista y demás, ahí sí la cosa es un poco más seria, cobra una pensión en donde es un poco más, es más abultado el concepto, y hasta a veces puede ser una pensión vitalicia. Así que, en fin, tienen que ahí entender ante todo, primero, qué es un ROSAI, asesorarse bien y hacer los trámites respectivos. Y ahí adentro sí uno puede ir a la inspectoría a reclamar algo cuando uno está insatisfecho. Pero no pueden ahí decir, hey, ¿cuánto cobro? No, tranquilo. ¿Sí? Hagamos un pequeño descanso y continuamos la segunda parte. Gracias. Vamos a tratar de terminar un poco con dos temas. Uno es el seguro de desempleo, que no mencioné mucho, el Koyo Hoken. Espero no lo cobren muy seguido, porque si uno está desempleado, eso sí es incertidumbre. Existen varios mecanismos, ¿no es cierto?, para cobrar el seguro de desempleo, pero el tema es, yo siempre digo, no quedar en ese estado. Ahora, como pasó con la crisis del Lehman Brothers en su momento en el 2008-2009, Japón, a diferencia de las legislaciones de otros países como los nuestros, donde está mínimamente regulado pero que no se cumple mucho, acá está regulado, ¿no es cierto?, la parte estructural, pero en una situación de crisis lo manejan con mucha flexibilidad. Y eso es bueno, porque en esa época, cuando se produjo esa situación tan crítica, con muchísima gente en la calle, y no solamente extranjeros, sino japoneses, flexibilizó de una manera sorprendente el cobro del seguro de desempleo para no generar una crisis social. Y fue tan rápido la movilización de esos recursos, y con los extranjeros pusieron en las zonas más críticas, donde hay concentración de extranjeros, centenares de intérpretes para que pudieran tener esos trámites de una manera inmediata. Escúchenme, ¿en qué país les hace eso? En Europa, en Estados Unidos, ni que hablar. O sea, yo me quedé sorprendido porque realmente hubo una movilización de recursos del Estado de una manera, pero rapidísima. Y para los que querían regresar al país de origen, le dijeron, bueno, está bien, le vamos a dar tanta plata, regresense ahí. 22.000 brasileños se fueron. Peruanos no fueron muchos. Pero esa fue la ventaja de optar por algo, y de los que quedaron, como les dije anteriormente, ustedes, los que están dentro de Sakai Hoken y están aportando a la pensión, tienen la posibilidad de cobrar un poquito más el día de mañana. Ellos no. Y no solamente es el tema, el Koyo Hoken o el seguro de desempleo, no solamente es para despido, sino solamente cuando uno renuncia por propia voluntad porque quiere cambiar de trabajo, porque realmente necesita hacer ese giro, bueno, obviamente no lo podrá cobrar de forma inmediata, pero sí lo van a poder cobrar haciendo los respectivos trámites. Hay una serie de beneficios dentro del seguro de desempleo que, bueno, si lo saben mejor, pero yo siempre digo, no es bueno ir al Hello World para tramitar un seguro de desempleo porque es la situación límite. Y lo mismo pasa con la Inspectoría de Trabajo cuando uno quiere ir a cobrar o tramitar algo por un ROSAI Hoken, o sea, por el de siniestros laborables. O sea, si uno está en esa situación es porque la situación es muy crítica. O sea, uno ya no puede volver a trabajar, o aunque vuelva a poder trabajar, está en una situación en donde hay una secuela. Y eso, ¿no es cierto?, para cualquier persona que quiere seguir viviendo acá, no es fácil. Pero lo que sí quiero que sepan es que todo es una cuestión de trámites, no es de reclamar así diciendo, y bueno, ¿por qué no? Y no me dieron ni la hora y qué sé yo. Tranquila, siempre a esos lugares vayan con todos los papeles
para fundamentar el reclamo y hacer el debido trámite. Si falta algo, el funcionario va a decir, bueno, falta esto, lo dejamos acá, como pasa en cualquier país, y no va a pasar eso. O sea, ese expediente no va a llegar a destino. ¿Está? Aunque si no entiendan algo, pregunten. En muchas oficinas laborales hay traductores e intérpretes de portugués, al menos en esta zona hay mucho de portugués, no tanto de español. Y bueno, hagan el esfuerzo de hacerse entender, por Dios. Y aprovechen esos mecanismos de la administración. Y no lleguen a esa instancia judicial, que eso sí es más tedioso. Hacer un juicio laboral es costoso, tedioso, largo y a veces sin fin. Porque acá los jueces llaman a conciliación a los 3 años, que dice, bueno, vamos a arreglar, como bien japonés, dice, bueno, es conciliación, sí, listo. Y ustedes van a decir, pero yo estoy reclamando tantos millones. Tranquilo, mire, aunque reclamen dentro de 10 años, por ahí, pero yo los invito a conciliación, lo que se llama wakai. Y así es Japón. Son siempre soluciones intermedias que no deja satisfecho en un 100%, pero tampoco no deja insatisfecho en un 100%. ¿Sí? Si ustedes empiezan a entender esos parámetros, todos los reclamos y todas a veces las insatisfacciones quedan un poco más calmadas. Y tal vez ustedes le puedan dar prioridad a lo que quieran darle, que es la educación de sus hijos, el desarrollo post-retiro de ustedes, el día de mañana cuando se retiren, dice, bueno, por lo menos cobro tanto, o tengo esto, y estoy cubierto con tanto seguro de médico, con el Kaigo Hoken, que hoy no es el tema, pero algún día habrá que hablar sobre eso. Ustedes ya, si tienen más de 40 años, están aportando indirectamente al Kaigo Hoken, que es un seguro para las personas de edad, de adultos mayores, discapacitados, y que ese porcentaje cada vez va a ser mayor. Y es parte de la seguridad social de este país. ¿Está? Bien. Quiero dejar un poco de tiempo para que ustedes me hagan algunas preguntas. El cónsul me pidió que les hablara sobre el tema de los acosos laborales, o pawahara. Acá en japonés se dice pawahara porque es power harassment, y en katakana abreviado, acá se abrevia todo, ¿no es cierto? Pawahara. El otro del acoso sexual es sekuhara, también todo abreviado en katakana. Y hay muchos hara, pero bueno, no, es una forma de... No haga chistes. Ella sabe cómo, ¿no?, crear un buen ambiente. Pero el tema del acoso laboral, acá yo les dejé unas figuritas así, unas ilustraciones que está en la web de lo que es pawahara en japonés. Por supuesto que violencia física, advertencia y humillación en presencia de los demás, aislamiento, orden de espera en el domicilio, exigencia de trabajo exagerado, imposible de cumplir, cambio unilateral de tareas de menor rango, injerencia en la vida privada, expresiones ofensivas sobre su pareja, etc. Aunque ustedes no lo crean, en el mundo laboral japonés, de los asalariados, hay mucho pawahara. Mucho más de lo que ustedes se imaginan. En el mundo laboral japonés, 100%. Además, ustedes saben que acá los japoneses no son de usar expresiones directas, pero indirectamente, y si se toman unos tragos después de las 6 de la tarde con el personal, hasta el jefe, el cachó, ¿no es cierto?, se saca la coraza y empieza a hablar tonterías, o a veces se le va la manito. Que es por eso las denuncias que hay ahora. Antes eso todo el mundo, principalmente las chicas, las señoras, se la tenían que aguantar. No había una ley que los protegiera. Hoy en día va y mire la cantidad de incluso profesores universitarios, directores de empresas que están acusados de acoso sexual o acoso laboral y están con juicio. Obviamente perdieron el puesto de trabajo. Eso sí, tienen cubi. Y porque se tomó unos traguitos y encima dicen no recuerdo, o hacer chat, o voy tenai, dice. Le cuesta caro, ¿no? 30 años de servicio, no sé, puestos jerárquicos, y bueno, ¿quién lo va a contratar después? Entonces, en Japón, en realidad, existía dentro de la sociedad laboral
un montón de situaciones de acoso laboral. En el caso de ustedes, de los trabajadores Nikkei, que yo sepa, en realidad, más que acoso, sí, es una forma de acoso o a veces hostigamiento, es que, claro, por no conocer el idioma, por ahí les daban el trabajo más embromado, el trabajo más duro, o aunque le dieran trabajo más duro no les pagaban un plus, o después venía un pasante laboral chino, vietnamés o nepalés y les quitan el trabajo y los mandan a otro lado. Y es difícil decir que eso sea un acoso o un hostigamiento laboral. Pero, o sea, si uno tampoco no progresa en el nivel de comprensión del idioma japonés y de la cultura japonesa, jamás uno puede llegar a diagnosticar que eso es una situación discriminatoria. ¿Sí? Ese es el tema del problema que nosotros tenemos. Por ahí las chicas o las señoras en el mundo laboral donde están, es muy difícil que un japonés, ¿no es cierto?, simpático o con unos tragos de más, meta las manos. Ahí yo sé que ustedes los revientan a patadas. Y sí, o sea, una japonesa no hace eso. Esa es la verdad. La japonesa se aguanta, llora, deja el trabajo, y alguna que por ahí se sintió, ¿no es cierto?, un poco más motivada o tuvieron algún familiar con agallas, están haciendo juicio. Pero en general las japonesas acá se callan. Pero una latina creo que si le hacen eso le dan un bofetazo y a otra cosa. El tema es la otra parte del acoso, que es el tema así de cambios de lugares de trabajo, o cuando un contratista no les explica y los manda, ¿no es cierto?, a un destino que les queda muy mal. Y no es hostigamiento, pero sí es un trato a veces discriminatorio, porque dice, pero, ¿no es cierto?, los brasileños están allá y nosotros nos mandaron acá, llegaron los vietnamitas y ahora nos mandan allá. ¿Por qué? O ahora los nepaleses, y el año que viene, desde abril, van a llegar miles, decenas de miles de más desde Asia, porque hay una desregulación en esa parte. Yo sé que está mal. O sea, está mal porque con un visado de pasantía laboral están trabajando igual o más que ustedes y están cobrando a veces la mitad de ustedes. Y hacen horas extras a doquier. Obviamente que es una violación a los derechos laborales. Pero Japón en este momento está en una situación muy compleja de escasez de mano de obra. Tienen que terminar las obras para las Olimpiadas y demás. Tienen que mantener la competitividad. No pueden hacer quebrar muchas empresas pequeñas y medianas porque saben que no tienen competitividad, porque si no sería un caos social acá. Entonces están en una situación en donde todo el sector económico de Japón está en ese dilema. ¿Qué hago? No dejo entrar más extranjeros y nos aguantamos entre nosotros, pero a cambio muchas empresas van a quebrar. O metemos temporalmente por 5 o 10 años a vietnamitas, filipinos y nepaleses con un estatus especial, con opción a que tengan visados similares a los Nikkeis, porque eso es lo que están hablando ahora en la oficina de gabinete y en el Parlamento. Ya el primer ministro y todo el grupo empresarial japonés dijo, y mire, 10 años, y con un visado más flexible, parecido al de los Nikkeis. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, esa gente van a tener que regularizar su situación, van a tener que aportar al Shakai Hoken como nosotros, van a tener que descontarle como corresponde y pagar sus impuestos, porque hasta ahora es un visado muy especial en donde es todo muy difuso. Y encima los explotan 12, 14 horas. Pero ellos no protestan. ¿Por qué no protestan? Y porque ustedes si fuesen a Filipinas o si fuesen a Nepal, el ingreso per cápita anual es de 80.000 yenes. 80.000 yenes es lo que ganan en un año. Imagínense un nepalés que le pagan 100.000 yenes acá, le descuentan y encima tiene 50.000 yenes para mandarle a su familia. Con esa plata viven más de medio año toda la familia. La remesa de un mes de un nepalés acá, de 50.000 yenes, le da de comer a esa familia. Entonces, claro, ¿cómo van a protestar ellos? Nunca.
En Vietnam, bueno, ganan un poco más, estarán en los $2.000 al año, no al mes, al año. Y ellos contentos vienen a trabajar porque saben que eso después les sirve a muchas de esas empresas japonesas que están radicadas en Vietnam. Hoy en día es impresionante la cantidad de empresas que se están instalando en esos países. Por lo tanto, ellos dicen, aprendo Nihongo, porque además aprenden como loco esta gente, no sé cómo hacen, pero aprenden, ¿no? Y cuando regresen a sus países en 3 años, 5 años, ahí tienen un valor agregado, aprenden todo el sistema de organización y de trabajo japonés y encima saben un poco de Nihongo y allá le pagan $2.000. Bueno, no creo que le paguen 2.000, aunque le paguen $1.000 ya es mucha plata para ellos. Aún como obrero, estamos hablando de ese nivel. Y ni qué hablar de los estudiantes nepaleses, vietnameses y demás que están llegando como estudiantes extranjeros, con el visado de Ryugaku, que son la gente que ustedes los ven en los konbini, en las tiendas de conveniencia y tienen la banderita nepalés, vietnamés, indonesio y dice, bueno, Kenshuchu, dice, estoy de capacitación. Ellos son todos estudiantes y algunos están con el visado de pasante laboral, pero son todos estudiantes. Y ellos pueden trabajar 28 horas semanales, nada más, pero están trabajando más. Y ellos quieren aprender el japonés. Y sí, porque esa es la ventaja que van a tener cuando regresen a su país. Y van a estudiar 10 veces más Nihongo porque acá ellos en su país no tienen la posibilidad que tienen en Japón. Acá, si estudian, terminan la facultad, la carrera, y después, si tienen alta calificación, los mismos profesores le dan la recomendación para una maestría, para un posgrado. Todo pago. Por eso se revientan estudiando. Aún quemándose las pestañas, repartiendo diario. Últimamente hasta hay chinos repartiendo diarios a la mañana, a las 3 de la mañana. Y yo digo, pucha, esta gente, qué esfuerzo que están haciendo. ¿Cómo quiere que no le den después una posibilidad de que haga un posgrado en este país? ¿No? Entonces, ahí uno dice, pucha, pero yo no voy a hacer eso. Bueno, pero hay gente que lo está haciendo y eso es parte de la competencia en el mundo laboral. Cuando piensen en la educación de sus hijos, eso es un tema que también repercute, porque esta gente del Asia hace ese esfuerzo. ¿Sí? Bueno, me fui de las ramas un poco, pero es para que lo tengan en cuenta. Y volviendo al tema del acoso, hay otro acoso que es el famoso matahara, que es maternity harassment, que es para las señoras, las mujeres que están en embarazo. No pueden despedirlas. La ley los prohíbe. Y eso está en la ley. Pero yo sé que acá en Japón las señoras japonesas, ¿qué es lo que hacen cuando están ya con la panza grande? Le dicen renuncio por su propia cuenta, porque no quiero molestar a la empresa. Yo digo, pero quédate, cobrate todo. O sea, ¿cómo pensaríamos nosotros en nuestro país? Y da luz al bebé, se queda el posparto, la licencia, y después me pide la licencia por maternidad, y lo que puedo cobrar, cobro, y después renuncio, si es que renuncio. Y si no, ellos me tienen que guardar un puesto de trabajo en algún lugar para que yo pueda retomar la actividad laboral. Pero en Nihon, acá, aún las chicas jóvenes que reclaman un poquito más que antes, dicen, no, meaku kakari máscara, llame más, dice, voy a trabajar como arubaito, después busco algo. Y es cierto, van a encontrar algo. Pero digo, ¿estudiaste la universidad? Yo tengo muchas alumnas ahí en la Universidad de la Prefectura de Shizuoka, ya se graduaron, ya son mamás, y renuncian. Digo, ¿cómo vas a renunciar si la ley te permite quedarte? Y la ley te permite que te van a pagar. Cobran incluso, a veces cobran la asignación por parto nomás de 420.000 yenes o 450.000 yenes, y arigato gozaimashita, y se renuncian. O sea, es distinto la forma de reclamar los derechos. Yo eso todavía no lo entiendo, porque tanto que hablan de que hay que capitalizar más la mano de obra femenina, de que hay escasez y hay que cuidar más a las chicas a las señoras para que, ¿no es cierto?, puedan retomar su actividad laboral, pero las mismas chicas, jóvenes incluso, no hacen uso de esos derechos. Sí. Para cobrar ese recurso de maternidad, sí, tiene que estar dentro del Shakai Hoken. No necesariamente. Hay una parte del Shakai Hoken que es la parte de pre y postparto, creo que son 6 semanas
parto y 8 semanas posparto, eso sí sale del Kenko Hoken. Y la asignación por parto, ¿no? Pero ya después lo que es maternidad, Ikuji Kyuka, eso viene del seguro de desempleo. Y eso es un trámite que hay que hacer y en realidad a la empresa no le causa ninguna molestia. Lo que pasa es que es una asignación mínima, creo que era el 30% del salario. Pero mientras tanto usted mantiene el puesto de trabajo, o sea, no está despedida. Sin embargo, muchas chicas como no saben, muchas señoras japonesas no saben, cuando ya dan a luz, se van de la empresa. Y es una pena, es una pena. Ustedes, que bueno, si tienen chicos o están en esa edad, o tienen hijas que están trabajando y se han educado en este país, bueno, pero que no dejen el trabajo, porque no tienen por qué dejarlos. La empresa es la que tiene que pensar cómo reubicarla después cuando retoma el servicio, después de usar su licencia. Y no es una molestia, al contrario, si le estás teniendo chicos, están contribuyendo al país con esta baja tasa de natalidad que tiene. Y sin embargo, o sea, el Estado por un lado está promoviendo facilitar la vida de la mujer trabajadora, un montón de asignaciones, un montón de licencias, y sin embargo las mujeres a veces no se las toman por cuestiones culturales, por cuestiones, no sé, a veces de prejuicio. Pero esto tiene que ir cambiando porque si no esta sociedad no cambia. Y en ese sentido los latinos que estamos más acostumbrados a reclamar bien los derechos, úsenlo bien, pero úsenlo bien en el sentido de que obviamente existen esos parámetros y esos criterios para tramitar y las competencias. Por un lado está el Kenko Hoken y el otro lado el Koyo Hoken. ¿Sí? Tenemos 20 minutos. Preguntas de cualquier tema, de parte de ustedes. Así aprovechamos. Hi. En caso de un accidente laboral, sí. ¿Es posible, por ejemplo, después de pasado unos 2 años, si se ha hecho el pago a través de un seguro particular? Sí. No, un caso de ROSAI sí. se pagó a través de un seguro particular. Sí. ¿Se puede regresar al ROSAI? ¿Por esa lesión? Por esa lesión. En principio no. Pero, porque además, a mí me da la sensación de que es una empretera mala, que por tener ese seguro privado de lesiones, es generalmente Shogai Hoken, le dijo, bueno, con esto te cobras un tanto, así que no, aguántatela, y ya está, no reclames más. En principio hay una cláusula que dice que el reclamo del ROSAI también es de 2 años, o sea, prescribe. Pero cuando es una situación muy compleja, donde le ha dejado una secuela no en el sentido de que, bueno, si perdió un brazo y cobró por un seguro privado, a mí, o sea, no me entra eso, porque hubiera ido a la Inspectoría de Trabajo y nadie lo dudaría. Pero hay ciertas lesiones o enfermedades que no son visibles, en donde uno no sabe qué es, y uno cobró unos pesos y aguantó eso. Pasado 2 o 3 años, como usted dice, pucha, esto no parece que es una lesión de esa época y no me curo. Ante todo tendría que hacer, con su seguro de salud, haga un buen diagnóstico. Y si alguno de los médicos que usted va pueda diagnosticar que es consecuencia de esa lesión de hace 2 años, de hace 3 años. O sea, si ese médico estaría dispuesto a afirmar que eso es un ROSAI. Porque si no, no va a pasar en la Inspectoría de Trabajo. Y si va a ser juicio o no es otra cosa, pero lo ideal sería tener el secando opinion, o sea, la segunda opinión de otro médico, de un tercer médico, que también diagnostique lo mismo. Con eso, si usted va a la oficina de la Inspectoría Laboral, puede ser que lo acepten. Pero es un trámite largo y complejo. Sí. ¿Está? Ahí. Otra pregunta, doctor. ¿Existe alguna disposición legal por la cual a los shaines se les limita las horas extras a 40 por mes? Eso nos estamos obligando desde hace un año. Y nos dicen para que esté más tiempo con su familia. ¡Qué bien! Pero el sueldo baja. Entonces uno está obligado a hacer arrugadito. No sería meter la cárcel.
contradicción. Claro, o sea, acá hay dos contradicciones. Por un lado, el Estado está diciendo que hay que restringir la cantidad de horas extras a todo el personal, ¿sí? ¿Por qué? Por el tema del karoshi. El karoshi saben que es muerte por exceso de trabajo. Y esto es un problema social y casi político en este país. O sea, en ciertos sectores de la vida económica japonesa hay trabajadores que por el exceso de horas extra, que son más o menos más de 100 horas al mes, imagínense, o sea, además de las horas, ¿no?, normales, los hacen trabajar más de 100 horas y si hacen eso 3, 4 meses se muere. Cualquier persona se muere. Termina ya mal de la cabeza. Entonces, hay una no legislación solamente, sino hay una serie de directivas del Ministerio de Trabajo que está regulando, diciendo más de 60 no, según el gremio, más de 40 no, y así una serie de regulaciones para limitar las horas extras. Ahora, por un lado, en el caso de ustedes, que es trabajo fabril o no, digamos, no de administración, bueno, eso también es un poco para no pagar más. O también están viendo colocar ahí como arubaitos a gente o como part-time a estudiantes o a pasantes laborales. ¿Son de eso? ¿Vio? Y porque les sale más barato. Ahora, igual usted no puede exigir hacer más horas extra, porque las horas extra en realidad es un pedido de la empresa hacia el trabajador y es como un onegai. Es decir, usted podría hacer más horas extras por nosotros, hoy tendría 2 horas, mañana 3 horas. Onegai shimasu. El Nihon es así. No es porque yo quiero ganar más plata, déjeme hacer más, sino es la empresa la que solicita al empleado. Por supuesto, uno puede decir, mira, es que tengo que pagar la casa, tengo algunas deudas, podría, ¿no?, hacer un poquito más y le agradecería y hablarle al cachó. Pero no es lo conveniente de decir, bueno, quiero hacer más de 60 horas. Porque además hay un tema de salud. Y hay un tema de que, como dice su jefe, quédese con su familia un poco. Sino que quien lo hace en el trabajo es un jaquén vietnamita o chinés. Ah, mire. Y ellos hacen casi 100 horas. Pero ellos, porque en el caso de los vietnamitas y nepaleses no cobran horas extras. No cobran. Es que la diferencia entre el salario de... Es muy grande. Cobra 800 yenes. Soles. Mientras que nosotros estamos entre 1000 y 1100. No, claro. Además, ellos no reclamarían nunca las horas extras. Por eso le están diciendo a ustedes, yo todo, baje. Pero tampoco usted puede reclamar hacer más. Así que ahí trate de mantenerse bien con las 40 horas. Sí, me dicen, tú reclamas mucho. Tranquilícese. El problema es que yo soy la que los mando a él a trabajar las horas extras. Bueno. Igual usted también tranquilícese. Dígame. ¿Cómo está, licenciado Matsumoto? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Primero que nada, para nuestro cónsul, señor Miranda, nuestro reconocimiento y una vez más agradecimiento por permitirnos, como la vez pasada, tener el lujo de estar en una charla tan interesante para todos los extranjeros que vivimos en el Japón. Gracias. Un lujo inmenso, imagínate, hace 28 años, como usted dijo, tener una charla como esta, tanto bien nos hubiera hecho. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Muchas gracias, señor cónsul, por su generosidad para con todos nosotros. A usted, licenciado, sí, una pregunta. Dime. Yo ya no trabajo directamente en una fábrica. Sí. ¿no? Bueno, después de 28 años, gracias a mis hijos que ya se graduaron en universidades. Qué bien. Tengo tal vez una vida un poquito más tranquila. Además, un pequeño negocio particular que me permite poder salir adelante en este país. Pero quienes tenemos, por ejemplo, un seguro como el Kokumin Kanko Hoken, y
en algunas oportunidades Sí. vamos a nuestros respectivos países Sí, por un tiempo determinado de visita familiar, sí, sí. 1, 2 o 3 meses, Ajá. y tenemos algún problema de salud. Ujú. ¿Es posible que ese seguro que tenemos aquí en Japón nos permita en nuestro correspondiente país utilizarlos? No, Para ningún efecto. no. Solamente si no- Pero, en el caso de un retorno temporal al país de origen o un tercer país, supongamos que usted tuvo una enfermedad o una operación. Un accidente. No, accidente de tránsito no cubre, porque el Kenko Hoken no cubre accidente de tránsito. Pero si fuese una lesión que usted ya tiene, por una enfermedad que usted tiene y por X razón se tuvo que internar y comprar medicamentos o hasta hacer una operación allá en Lima, guarde todos los recibos y pídale al médico de allá que le haga una constancia médica en inglés. O si está en japonés hay que hacerlo traducir al japonés, lo más detallado posible del síntoma y del tratamiento y de todo lo que le hicieron allá. Eso lo trae acá a Nihon y en la municipalidad donde usted reside, donde está pagando el Kokumin Kenko Hoken, explíquele que ha estado de regreso temporal para visita familiar, no de negocios ni nada de eso, dígale que ha estado de visita familiar y que tuvo este problema. Entonces ellos reconocen, no todo, pero una parte de esos gastos médicos. ¿Por qué? Porque usted mantiene el domicilio en Japón y usted está pagando ese seguro de salud en Japón y usted es parte de este país. ¿Sí? Pero cuando es accidente de tránsito, no. Para eso lo que recomiendo cuando se van, aunque sea por unos meses, es que se aseguren en Narita o antes en la póliza de seguro para viajero. Correcto. Porque si no, yo sé que en Perú también, si va a un buen hospital privado, le arrancan la cabeza, o sea, es carísimo. Hoy en un hospital público, yo no sé, a veces, ¿no? Yo he visto cómo son los hospitales públicos y pucha. Entonces, lo mismo me pasa en mi país, yo no, ni loco entro ahí. Entonces, yo siempre cuando regreso un mes a Buenos Aires o paso por Lima, pago una póliza de seguro de viajero, porque si no, es un riesgo muy grande. ¿Sí? Muy amable, muchas gracias. Ahí. En el caso de las empleadas por maternidad, Sí. estas deben cumplir algún tipo de antigüedad o algún tiempo trabajando para poder adquirir o gozar de estos derechos. Sí, creo que hay unos meses, no sé si era más de 6 meses, un año. ¿Usted dice de la maternidad de parto o después de la crianza? Del conjunto. Porque si usted está dentro del Shakai Hoken, ¿no? Y está aportando al Kenko Hoken, que es la parte de salud, ¿Cuánto tiempo se debe? あれ何ヶ月だったかな、ほら出産前の、休みと出産後のあれ半年ぐらいは最低勤めて払ってなきゃいけなかったですね。そう、6 meses. Él es abogado japonés, pero Otake Sensei, que atiende mucho a los brasileños acá porque habla muy bien portugués. También portuñol. Sí, 6 meses. 6 meses Sí. como mínimo. Sí, para porque- gozar todos los derechos はいdeはいはいtrabajo, はいいincluso 育児休暇も雇用保険のやつは1年かなんかでしたっけそう1年un año el de 育児休暇que es la asignación por crianza, ¿no es cierto?, que creo que le pagan el 30%, es un año de aporte mínimo que tiene que hacer usted y el empleador. Sí, pero igual, o sea, a veces en nuestros países, yo sé, en Argentina pasa, entra a trabajar y al mes dice estoy embarazada y voy a dar luz, o sea, eso acá no se podría hacer. Pero, como dice acá Otake Sensei, 6 meses. ただあれですよ、市町村とかによって少し女性が出てくるのは違う、そういうところで優遇してお金出す市とかがあるので、そこは市役所に相談する。そうだね、特に国民健康保険の場合だとそれは手当出ますよね。であるんですよ。 Por ejemplo, si no están en el Shakai Hoken y están solamente
en el Kokumin Kenko Hoken de la municipalidad, y tiene poco tiempo de aporte porque usted, bueno, estaba en esa calle Hoken y se vino a vivir a otra ciudad y, bueno, está pagando ya como autónomo y demás, y tiene poco tiempo. Pero ahí, en general, la municipalidad, en el tema de la paga de la asignación por parto, que no creo que ahora está como... Más o menos, ¿no? Más o menos. Eso también depende de la municipalidad. 450.000 yenes, que es por cuando nazca el bebé, le pagan, ¿no es cierto?, a su cuenta. Eso también, las municipalidades hoy en día se manejan con mucha flexibilidad. Si de pronto usted venía ya con 7 meses y al mes ya tuvo, igual se lo pagan. O sea, no le pueden negar el pago. No, la pregunta más iba por el tema de Chakai. Chakai Hoken, listo. Ahí. ¿Qué más? Acá tenemos al doctor, tenemos a un director de inspectoría, así que estamos recontra bien reforzados hoy, ¿eh? ¡Ay! ¡Oh! Ya los dos están. Es algo que ya pasó. Ah, sí. Que ya pasó y que ya no se puede hacer nada, supongo yo, ¿no? Soy una persona que suele trabajar con la alegría con que me ven siempre. Me gusta trabajar largo tiempo en un solo lugar. Sí. Pero, por ejemplo, en el último trabajo, 4 años y medio, trabajé en un hospital y fui víctima del pawajara. Entonces, el apoyo de mi esposo y mis hijos, eso fue básico para mí, ¿no? Pero no pude hacer nada. Al final, bueno, me dijeron, no renuncies, mami. No renuncies, mami, ¿no? Y efectivamente, no renuncié. No renuncié y hubo el problema este del pawajara. Boryokushita también, inclusive yo iba al depósito porque tenía que trabajar arreglando cosas, por ejemplo, y entraba la jefa, cerraba la puerta y me empezaba a empujar, ¿no? Entonces, todas esas cosas las he vivido y las he aguantado durante tantos años. Los años anteriores nunca me pasó absolutamente nada. La gente que estaba conmigo trabajaba contenta. Pero sin embargo, cuando cambiaron esta última jefa, pasó lo que pasó, ¿no? Fueron 6 largos meses de vivir esa tensión. Claro que siempre digo que el corazón es más fuerte que todo lo demás, ¿no? Logré pasar, aguanté hasta que me dijeron, está usted despedida. Me dieron todas las pagas de ley y bueno, el que estaba encargado del personal me quería mucho. Y el día que yo me fui, él lloró conmigo, pero me apoyó y mucho, ¿no? Lo que yo quisiera saber es ¿qué hacer en esos casos? ¿A dónde recurrir? Eso, porque muchos de nosotros, supongo yo, que deben de estar viviendo quizás eso y no sabemos qué hacer. Bueno, no sabíamos qué hacer realmente. Mire, es todo un tema porque uno es como usted dice, aguantar hasta que lo despidan y cobrar todo lo posible. Y eso lo hice porque mi papá me decía, aguanta, mamita. Pero el otro tema, claro, uno dice, sí, voy a poner a un bengoshi, ¿no? Y hacerle un juicio. Pero demostrar todo eso, e incluso no creo que pueda cobrar mucho. Tengo el video de una grabación completa de una conversación que ellos hicieron. Eso lo tengo hasta ahorita guardado. Pero ya no me importa. Ya pasó. No igual sí. Lo que pasa es que, como hoy en día hace los mismos japoneses en los medios, hoy en día con un smartphone, ¿no es cierto?, graba muchas conversaciones y demás, y eso queda como prueba. Son pequeñas pruebas que van acumulando. Si es algo reiterado, uno puede hacer primero una denuncia administrativa ante la inspectoría. Pero el tema es, o sea, revertir eso no es fácil porque es el mundo laboral y es un mundo de seres humanos, con un montón de celos, de envidias, y bueno, eso pasa en toda sociedad humana.
ganar una batalla de eso es, yo siempre le digo, o se gana directamente o indirectamente. Y en Japón se puede ganar tal vez más indirectamente. Usted lo que hizo, o sea, que le den el despido fue una alternativa para cobrar un poco más. Segundo, hay personas que sabían que eso estaba pasando, pero ni los japoneses se atreven a denunciar, y menos en un hospital. Porque en un hospital hay un montón de jerarquía, hay un montón de, digamos, intereses entre las distintas secciones y los médicos, ni que hablar, que recién ahora cuando salen en los medios estos casos que tienen relevancia, es porque los directores o el presidente de esos hospitales han hecho pero las cosas más atroces que uno puede imaginar. Pero si no es así, o sea, nunca sale a la superficie. Entonces, o uno busca la mejor forma de retirarse, que es cobrando un poquito más. Segundo, denunciar a una sola persona implicaría también un esfuerzo de que muchos de los compañeros colaborasen con eso, que para mucha gente no es fácil, porque cada uno tiene su vida familiar. Y temen perder el trabajo. Entonces, está bien, uno dice, total, trabajo hay. Es cierto que trabajo hay, pero tampoco uno no quiere perder el trabajo, empezar de cero otra vez, ¿no es cierto? En otro lado, tener que ir a tomar el tren, el bus, y qué sé yo. Empezar siempre de cero cada 2 o 3 años. No es fácil, y más cuando tenemos más edad, más difícil es. Entonces, uno dice, bueno, hay que ser gamán, ¿no? Gamán es que nadie dice, pero también, mientras uno hace el gamán, hay que buscar otra alternativa y de cambiar trabajo. Porque en un hospital, yo le puedo asegurar, o donde hay kaigo, geriátricos, que ahora cada vez hay más trabajo, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Los medios, en ese sentido, un medio japonés de acá, de Aichiken o de Nagoya, que tome relevancia a eso y lo publique, ahí tendría más peso que un juicio. Porque a ellos sí no les va a gustar que pierdan el prestigio, entre comillas. Pero alguien de eso, algún periodista asumiría esa carga y esa responsabilidad por un puñado de extranjeros. No es así, ¿eh? O algún abogado incluso que asuma eso y darle batalla a un hospital. No es fácil. Salvo que ese pavajara sea muy masivo y que son muchos los damnificados. Pero si no, yo esquivaría y buscaría otra cosa. ¿Comenme? Ahí. A ver, terminamos con una pregunta más. Ahí. ¿Dónde está? En el caso de los accidentes laborales. Ahí. En el caso de los accidentes laborales y los días de descanso médico, sí, ya sean en hospitalización y posterior a la hospitalización, ahí, ¿podría hacer una explicación? No conozco muy bien sobre la reposición por los días de cesantía, reposición económica, porcentaje. No, sí. Si usted tiene una lesión, depende del grado de lesión, el médico dice, bueno, tratamiento, a veces operación, y después dice rehabilitación, como pasa en cualquier tipo de, ¿no es cierto?, lesión o enfermedad. Si ya el trámite está dentro de la Inspectoría de Trabajo, el Rodo Kijun Kantokusho, y ya está aprobado como Rosai, o sea, Rosai Ninten, que es la aprobación, obviamente usted ni se tiene que preocupar, porque al fin y al cabo el médico notifica a la oficina de la Inspectoría cuál es la lesión que tiene, cuánto tiempo más o menos va a necesitar, a usted también le van a avisar, y el tiempo que usted está ahí en el hospital o en la casa, reposando y haciendo rehabilitación o el tratamiento que le impongan, usted está cobrando creo que el 80%, 60 más 20 pero de su salario promedio que tenía ahí en esa empresa. Ya. En el caso de que el empleador no haya, ¿cómo se dice?, avisado a la... o que no haya pagado, o que esté negro. Eso es muy difícil en Japón porque la mayoría de las empresas están pagando el Rosai Hoken. No, está bien. No, en el caso de que no se haya avisado a la Inspectoría de Trabajo. Y este es un problema, pero usted si va a la Inspectoría y va con la constancia médica y el médico dice que esto ha sido como una lesión evidente de un accidente de trabajo,
el Rodo Kijun Kantokusho inmediatamente abre un expediente y hace las averiguaciones a la empresa. Y usted, es muy posible que aprueben esa solicitud y lo van a sancionar a la empresa. Y le guste o no, eso ya es Rosai. O sea, queda aprobado como siniestro laboral. Y a usted le van a pagar directamente de la inspectoría, porque al fin y al cabo, la ventaja de Rosai Hoken, que espero que nunca tengan una lesión grave, es que el Estado, a través de la inspectoría, le paga los daños que usted ha tenido. Y el Estado directamente paga al hospital el costo médico 100% de lo que le ha costado. Operación, consulta médica, rehabilitación. Y los días que usted no ha ido a trabajar porque realmente no puede trabajar y el médico lo ha diagnosticado, se lo depositan en su cuenta bancaria, no al de la empresa. ¿Esto llega a fenecer en algún tiempo? Sí, por supuesto, esto hasta que se cure, dice. Hasta que se cure. En japonés dicen chiu, es un concepto extraño, pero hasta que finalice el tratamiento y uno ya esté listo para retomar la actividad laboral. Y acá a veces surge el problema de que el trabajador no está muy seguro de que está en las condiciones necesarias para poder trabajar. Me dicen, todavía me duele, o todavía no puedo mover bien las manos, pero el médico dice, moda es llovió. Y ahí a veces se producen algunos problemas de criterios, pero en general el médico que la está atendiendo a usted generalmente dice, bueno, daijoubu desu ka, le van a hacer las preguntas, ellos llenan un formulario y le van a decir dentro de, qué sé yo, 30 días o 60 días usted ya la tengo que dar de alta. Y ahí termina obviamente el pago que hace Rosai Hoken y usted regresa al mundo laboral. El otro tema es cuando tiene una lesión muy grave y obviamente necesita muchos tratamientos, muchas operaciones y pasa 18 meses, un año y medio. Ahí sí, dice, la ley establece que a los 18 meses uno tiene que diagnosticar el nivel de tratamiento que ha llegado y de ahí diagnosticar la secuela que tiene. Entonces el médico obviamente, o los médicos, establecen el grado de incapacidad laboral y ahí cobra o una asignación única o en casos extremos una pensión vitalicia. Un poco esbozando las leyes japonesas, hay un caso que no tengo mucho conocimiento, mejor dicho, sobre el tema de daños y perjuicios a partir de esta cesantía realizada, porque ahí se pierde también la posibilidad de las horas extras que se podrían haber generado durante la etapa laboral. Pero por Rosai. Sí, bueno. Por Rosai no puede cobrar daños y perjuicios ni por el tiempo que usted ha estado cesante, por una lesión o por un accidente, y por ese tiempo obviamente uno no pudo hacer Zangyo. Eso no lo puede cobrar. Eso no lo puede cobrar. ¿De ninguna manera? No, de ninguna manera. Porque uno tampoco, esto es un accidente y es una enfermedad causada por el trabajo, pero el seguro no permite eso. Sí, uno podría cobrar daños y perjuicios cuando en la empresa ha habido mucha negligencia para que usted tuviera ese accidente. Por ejemplo, no le dio las instrucciones para hacer ese trabajo y se cayó algo de arriba cuando en realidad deberían enseñarle que debería usted verificar antes tal cosa y nunca le enseñaron. O un botón de una máquina que tampoco nunca le enseñaron y usted perdió la mano. En esos casos, obviamente después en el plano civil podría, a través de un abogado, hacer una demanda por daños y perjuicios e incluso reventarlo a la empresa porque realmente no cumplió. Pero si no, no. Dentro de este tema de accidente de trabajo, si es que ha habido un arreglo, se puede decir, entre ambas partes, empleado y empleador, sí, no, para que el caso no vaya, no esté dentro sí, hay también, lamentablemente hay. No, pero que haya un compromiso de la empresa que cubra todos los gastos y además que cubra los posteriores. Pero llegado el momento, cuando se quiere hacer efectivo esto que se ha pactado, no lo cumple la empresa
empresa, entonces es posible que esto se pueda denunciar Sí, a la inspectoría. totalmente. Va a la inspectoría y lo manda al frente. En cualquier momento. En cualquier momento. Lo que sí trate de que no pase 2 años. 2 años. Sí. Y esto de los 18 meses, bueno, que hemos estado un poco leyendo, que tiene que transcurrir 18 meses después de terminado el tratamiento que se realiza. ¿Esto no existe algún desfase en los tiempos que...? Sí, bueno, lo que pasa es que imagínense, cuando una persona ya ha pasado 18 meses, ya no puede volver a trabajar, es porque la lesión es muy grave. O sea, son casos mínimos. No, en el caso de que, me refiero solamente al tratamiento concluido, porque la persona ya ha vuelto a trabajar a pesar de la... No, obviamente, si antes de los 18 meses ya quedó bien, no hay ningún problema. O sea, regresa a trabajar y ya está. No es que tenga que pasar 18 meses. El tema es que la ley dice que si llegado a los 18 meses todavía esta persona no está en condiciones, sigue el tratamiento, entonces el médico debe diagnosticar. O sea, hay que hacer un parate ahí y decir, bueno, ¿qué hacemos? A ver qué nivel de secuela tiene. Ahí. No, por favor. Bueno, terminamos entonces, ¿no? Muchas gracias, licenciado Matsumoto. Muy interesante la charla. Me imaginaba que este sería un tema que sin duda atrae la atención de muchos peruanos y extranjeros que trabajan aquí en el Japón. Nosotros vamos a partir de esta charla intentar de alguna forma compartirla con las personas que han de alguna forma expresado su interés en seguirnos, pero que por razones de vivir lejos de acá de Aichi no pueden estar presentes. Entonces, la próxima semana vamos a anunciar de qué forma vamos a compartir estas charlas. Todavía estamos haciendo algunos ajustes técnicos y ciertamente de la propia exposición, porque es una exposición de 2 horas, ¿no es cierto? Entonces habrá que hacer alguna edición o alguna de esas cosas, pero el licenciado Matsumoto ha tenido la gentileza de ofrecernos ese apoyo. No se trata lógicamente de que todas las respuestas se encuentren en la charla, porque si no, pues ya no existiría pues forma de poder atender la consulta. Además, todas estas cosas, los que estamos formados en Derecho sabemos bien que el análisis es casuístico, ¿no? O sea, es caso por caso. La ley señala simplemente estándares mínimos bajo los cuales no se puede contratar, negociar, ¿no es cierto? Digamos, seguir la relación laboral. Pero cuando ocurren estos incidentes dentro de un centro de trabajo, pues el análisis que hace la autoridad laboral y que hace lógicamente un especialista en derecho, un asesor laboral o un abogado, es netamente casuístico, ¿no? Entonces, ya les anunciaremos eso la próxima semana. Nuevamente, mil gracias, profesor Matsumoto, por esta aleccionadora exposición, ¿no? Gracias también al representante del gobierno prefectural de Aichi por habernos acompañado el día de hoy. Y como último réclame, para el día 8 de septiembre tenemos programada una tercera charla sobre educación financiera y emprendimiento, que estará a cargo del distinguido conferencista español Andrés López, quien está aquí presente el día de hoy.
Entonces los esperamos el 8 de septiembre para que puedan acompañarnos en su casa, el Consulado General en Nagoya. Muchísimas gracias. Muchas gracias.